Hace algunos años, durante una misión de entrenamiento en una densa zona forestal en Europa, descubrimos algo que nunca pude olvidar. Éramos un grupo de soldados asignados a una operación de rutina, una maniobra estándar que nos llevaría a través de un terreno conocido por su historia de conflictos bélicos. El bosque, aunque hermoso, guardaba cicatrices profundas de la Primera Guerra Mundial. Mientras avanzábamos, uno de los miembros del grupo tropezó con lo que parecía ser la entrada bloqueada de un viejo búnker. Era una estructura pequeña y discreta, casi enterrada bajo décadas de vegetación y tierra desplazada. La entrada estaba parcialmente obstruida por escombros y maleza, pero se podía distinguir la pesada puerta metálica que protegía el interior. Curiosos y cautelosos, comenzamos a despejar la entrada. No tardamos mucho en descubrir inscripciones grabadas en la superficie oxidada de la puerta y los muros exteriores. En un antiguo dialecto, apenas legible, se leía: «Todo aquel que entre aquí debe aceptar su destino y quedarse por siempre». Una sensación de inquietud se apoderó de nosotros, pero la curiosidad superó al miedo, y decidimos entrar. Después de varios minutos de esfuerzos, logramos abrir la puerta, revelando un estrecho pasillo que conducía a las entrañas del búnker. La oscuridad era casi total, interrumpida solo por los haces de nuestras linternas. El aire estaba estancado, y el olor a moho y tierra vieja nos envolvió inmediatamente. Al avanzar, notamos que las paredes estaban cubiertas de inscripciones similares a las de la entrada. Los grabados parecían desesperados, arañados con uñas o herramientas improvisadas. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más densa, y un silencio sepulcral nos rodeaba. Llegamos a una sala central, donde encontramos los restos esqueléticos de varios soldados. Estaban dispuestos de manera ordenada, como si hubieran aceptado su destino y se hubieran acostado para esperar su final. Algunos esqueletos aún vestían partes de sus uniformes, corroídos por el tiempo. La visión era perturbadora, pero lo más inquietante era la puerta interior, completamente sellada desde dentro. Las inscripciones en esta puerta eran aún más numerosas y desesperadas, y algunas parecían recientes, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Intentamos abrirla, pero estaba firmemente cerrada, sin señales de ningún mecanismo externo para abrirla. Exploramos el resto del búnker, encontrando más inscripciones y algunos objetos personales de los soldados que habían perecido allí. Las notas y diarios que encontramos contaban historias de desesperación y resignación, de soldados atrapados sin posibilidad de escape, condenados a una lenta agonía. Pasaron las horas, y la sensación de inquietud crecía. Decidimos salir y reportar nuestro hallazgo. Sin embargo, al intentar regresar por el pasillo, nos dimos cuenta de que la puerta por la que habíamos entrado también estaba cerrada. La misma sensación de desesperación que habíamos leído en las inscripciones comenzó a apoderarse de nosotros. Intentamos forzar la puerta, pero fue en vano. El pánico comenzó a cundir, y algunos de nosotros empezaron a golpear las paredes, dejando nuevas marcas junto a las antiguas. Después de lo que parecieron horas de intentos infructuosos, la puerta finalmente cedió, como si una fuerza invisible nos hubiera permitido salir. Al regresar a la superficie, el aire fresco y la luz del día nos recibieron con un alivio indescriptible. Nos alejamos del búnker, sin mirar atrás, con una sensación de alivio pero también de una extraña e incómoda aceptación. Habíamos presenciado algo que no podíamos explicar, y el misterio de lo que había sucedido dentro de ese búnker seguía sin resolverse. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa misión, una sensación de inquietud me invade. Algo en ese búnker desafía toda lógica y explicación, y aunque tratamos de olvidar, las inscripciones y los esqueletos de los soldados permanecen en nuestra memoria, como un recordatorio de que algunos misterios deben permanecer sin resolver. Había una vez en mis años de juventud, cuando fui a la guerra, que viví una experiencia que aún me persigue. Estábamos en un campamento improvisado en medio de un territorio desconocido, rodeados de bosques y montañas. Las noches eran frías y silenciosas, solo interrumpidas por los ocasionales susurros del viento y el crujido de las ramas secas. El campamento estaba siempre vigilado,
Pero una noche todo cambió. Era pasada la medianoche, y la mayoría de los soldados ya estaban dormidos. Yo estaba de guardia, intentando mantenerme despierto a pesar del cansancio. Fue entonces cuando vi algo extraño. Una figura femenina, vestida con un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz de la luna, apareció en la linde del bosque. No era normal ver a una mujer en un lugar tan apartado, y menos a esas horas. Pensé que era una ilusión causada por el agotamiento, pero no podía apartar la mirada. La mujer se movía con una gracia inusual, casi flotando sobre el suelo. La seguí con la vista, intentando entender qué hacía allí. De repente, desapareció entre los árboles, y por más que intenté encontrarla de nuevo, no pude. Al informar a mis superiores, incrementaron la seguridad pensando que alguien había logrado infiltrarse en el campamento con intenciones de robar, aunque no encontramos nada que indicara un hurto. Pasaron un par de noches sin incidentes, hasta que, una vez más, la vi. Esta vez no estaba solo. Un compañero de guardia también la vio. Nos miramos, incrédulos, y decidimos acercarnos con cautela. Al hacerlo, la mujer empezó a emitir un sonido extraño, similar al de agua burbujeando. Nos quedamos paralizados por el miedo, incapaces de movernos mientras ella se desvanecía en la oscuridad. Cuando informamos lo sucedido, nuestros compañeros se burlaron de nosotros, diciendo que el tiempo en campaña nos hacía extrañar a nuestras esposas y que nuestras mentes nos estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, la inquietud creció entre nosotros. A pesar de las bromas y el escepticismo, algunos soldados empezaron a mantener los ojos abiertos durante la noche. Con el tiempo, más soldados comenzaron a ver a la extraña mujer. Siempre aparecía en la linde del bosque, caminando lentamente hacia el campamento antes de desaparecer sin dejar rastro. Algunos incluso dijeron haber escuchado el mismo ruido de agua burbujeando. La tensión en el campamento aumentaba, y aunque intentamos capturarla o seguirla, siempre lograba escabullirse. No teníamos una explicación para lo que estaba ocurriendo. Las historias de la mujer misteriosa se multiplicaban, cada una más extraña que la anterior. Un soldado juró haberla visto de cerca, y describió sus ojos como pozos oscuros y vacíos. Otro dijo que, al intentar tocarla, su mano pasó a través de ella como si fuera una ilusión. Las noches se volvieron aún más inquietantes, y el miedo a lo desconocido se apoderó de nosotros. A pesar de la creciente alarma, nunca pudimos entender quién era esa mujer o qué quería. Nunca encontramos huellas, ni indicios de su presencia más allá de los avistamientos. La paranoia se extendió, y cada ruido en la oscuridad se convertía en una señal de su regreso. Al final, no tuvimos más opción que aceptar que había algo inexplicable en ese lugar. Mi tiempo en aquel campamento llegó a su fin, y me trasladaron a otro destino. Al partir, me llevé conmigo la incertidumbre y el miedo de esas noches inquietantes. Nunca supe más sobre la mujer del vestido blanco, ni si continuó apareciendo después de mi partida. Pero lo que sí sé es que esa experiencia dejó una marca imborrable en mi memoria, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación. Crecí en un rancho aislado, rodeado de vastos campos y densos bosques. La tranquilidad de nuestra vida rural era rara vez interrumpida por visitantes, y las noches eran especialmente silenciosas, con solo el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Pero una noche, cuando yo tenía unos 10 años, esa calma se rompió de una manera que jamás olvidaré. Era una noche sin luna, y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Mi madre y yo estábamos terminando de cenar cuando escuchamos golpes desesperados en la puerta. Mi madre, una mujer fuerte y valiente, abrió la puerta con cautela. 3 soldados, empapados en sudor y con el rostro desencajado por el miedo, se encontraban en nuestro umbral. Estaban temblando, sus uniformes desgarrados y sucios. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó mi madre con voz firme. Este es un terreno privado. Uno de los soldados, con la voz entrecortada, explicó que estaban realizando pruebas militares en el bosque cercano a nuestro rancho.
Mi madre, al principio, se enfureció. Nunca había dado permiso para tales actividades en nuestras tierras. Pero al ver el terror en los ojos de esos hombres, su enfado se desvaneció y les permitió entrar. Les ofreció una silla y algo de agua mientras se calmaban. Poco a poco, comenzaron a contar su historia. Estaban en una misión rutinaria cuando, de repente, comenzaron a escuchar ruidos extraños, como gruñidos y crujidos, provenientes de lo profundo del bosque. Al principio pensaron que era algún animal salvaje, pero pronto se dieron cuenta de que estaban siendo seguidos. Había dos cosas, dijo uno de los soldados, su voz temblorosa. No eran animales, al menos no como los conocemos. Eran enormes, con ojos que brillaban en la oscuridad. Otro soldado añadió, nos siguieron durante horas, cada vez que intentábamos alejarnos, aparecían de nuevo. No importa cuán rápido corríamos, siempre estaban ahí, a la vuelta de la esquina, observándonos. Los soldados estaban claramente traumatizados, y a medida que contaban su relato, el miedo en sus ojos se hacía más palpable. Decían que las criaturas se movían con una rapidez y agilidad sobrenaturales, y que los habían acorralado varias veces, solo para desaparecer en la oscuridad en el último momento. Mi madre, siempre práctica, intentó racionalizar lo que decían. Quizás eran animales salvajes, o tal vez solo imaginaciones provocadas por el estrés, sugirió. Pero los soldados insistieron en que lo que habían visto era real, y que nunca habían experimentado algo así antes. Decidimos que lo mejor sería que pasaran la noche en el rancho. Les dimos mantas y un lugar donde descansar. Sin embargo, ninguno de nosotros pudo dormir bien esa noche. Los ruidos del exterior parecían amplificados, y cada crujido del suelo o susurro del viento nos hacía saltar de nuestros lugares. A la mañana siguiente, justo cuando el sol empezaba a despuntar, un grupo de soldados llegó al rancho para recoger a sus compañeros. Estos parecían mucho más calmados, pero aún se notaba la tensión en el ambiente. Nos agradecieron por nuestra hospitalidad y se marcharon, llevándose consigo el misterio de lo que realmente había sucedido en el bosque esa noche. Nunca volvimos a ver a esos soldados, y el bosque permaneció tan tranquilo y misterioso como siempre. Pero la historia de las criaturas gigantes que acechaban entre los árboles quedó grabada en mi memoria. A veces, por la noche, me quedaba mirando hacia el borde del bosque, esperando ver algún movimiento o destello de esos ojos brillantes que habían aterrorizado a esos hombres. Con el tiempo, las historias sobre ese evento se convirtieron en parte del folclore local. Algunos decían que los soldados habían sido víctimas de su propia imaginación, otros que realmente había algo en esos bosques que desafiaba toda explicación lógica. Pero nunca se encontró una respuesta definitiva. Años después, cuando ya era adulta, regresé al rancho para visitar a mi madre. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté si alguna vez había pensado en lo que sucedió esa noche con los soldados. Me miró con una mezcla de nostalgia y preocupación, y simplemente dijo, algunas cosas es mejor dejarlas sin explicación. Lo importante es que todos salieron vivos. Esa respuesta me dejó reflexionando. Hay misterios en este mundo que quizás nunca lleguemos a entender completamente. Y a veces, lo más sabio es aceptar que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y seguir adelante con nuestras vidas. Pero cada vez que veo un bosque oscuro y profundo, no puedo evitar pensar en esos soldados y las criaturas que los persiguieron. Y el miedo a lo desconocido vuelve a acechar en mi mente, recordándome que algunas historias, por más increíbles que parezcan, pueden ser tan reales como la vida misma. Hace unos años, durante una misión en una región montañosa remota, tuve una experiencia que aún me resulta difícil de comprender. Estaba asignado a una torre de vigilancia, una estructura solitaria y elevada desde la cual podía observar kilómetros de terreno agreste. Mis días consistían en largas horas de vigilancia, registrando cualquier actividad inusual. Una tarde, mientras el sol se ponía y la luz comenzaba a desvanecerse, noté algo extraño en la distancia. Cerca de la ladera de una montaña, vi un grupo de personas marchando en formación.
Al principio pensé que era una patrulla regular, pero algo en su movimiento lento y metódico me inquietó. Tomé mis binoculares para observar mejor y lo que vi me dejó perplejo. Eran soldados, pero no eran como nosotros. Sus uniformes y cascos eran antiguos, de un diseño que reconocí de fotografías históricas. Parecían fantasmas de otro tiempo, marchando sin prisa, como si estuvieran atrapados en una marcha eterna. La escena era tan surrealista que por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la seriedad de la situación me hizo actuar rápidamente. Inmediatamente hice una llamada por radio, informando que había un grupo de soldados armados no autorizados en el área. La respuesta fue rápida, y se envió un equipo de apoyo a mi posición. Mientras esperaba la llegada del equipo, seguí observando a esos soldados. Continuaban su marcha lenta y silenciosa, dirigiéndose hacia la montaña. La luz del día se desvanecía rápidamente, y pronto la oscuridad comenzó a envolver todo. Para cuando el equipo de apoyo llegó, la noche ya había caído por completo y los soldados que había visto habían desaparecido en la oscuridad. Nos reunimos y decidimos ir en busca del grupo. A pesar de nuestras linternas y equipos de visión nocturna, no encontramos rastro de ellos. No había huellas, ni señales de que alguien hubiera pasado por allí. La noche se volvía más fría, y la sensación de estar persiguiendo fantasmas era palpable. Después de horas de búsqueda infructuosa, decidimos regresar a la torre de vigilancia y continuar la búsqueda al día siguiente con la luz del día. A la mañana siguiente, con la luz del sol revelando cada detalle del terreno, nos dirigimos de nuevo a la montaña. Esta vez, llevamos un equipo de búsqueda más grande y mejor equipado. Después de horas de peinar la ladera, finalmente encontramos algo. Era un sitio que parecía haber sido escenario de una antigua tragedia. Entre las rocas y escombros, descubrimos los restos de un pelotón. Sus uniformes y equipos coincidían con los soldados que había visto la noche anterior. Habían perecido hacía muchos años, probablemente durante un derrumbe que los había sepultado. La escena era escalofriante. Los huesos blanqueados por el tiempo y el equipo oxidado narraban una historia de desesperación y muerte. La noticia de nuestro hallazgo se extendió rápidamente. Historiadores militares y expertos fueron llamados para investigar. Los registros revelaron que, efectivamente, un pelotón había desaparecido en esa área durante una operación militar décadas atrás. La montaña había sido su tumba, y sus almas, quizás, las que había visto marchar esa noche. A pesar de la explicación histórica, el misterio de por qué los vi esa noche permanece sin respuesta. Nunca antes había experimentado algo tan perturbador y real. Los soldados de la montaña se habían desvanecido en la oscuridad, dejándonos con más preguntas que respuestas. Desde entonces, cada vez que estoy de guardia, no puedo evitar recordar esa visión. Las montañas, con su majestuosidad y silencio, parecen esconder secretos antiguos, y a veces, en los momentos más tranquilos de la noche, creo ver sombras en la distancia, marchando lentamente, atrapadas en un ciclo eterno de sus últimos momentos. Esa experiencia me ha marcado profundamente. He aprendido que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y explicación. Y aunque la vida continúa, siempre hay una parte de mí que permanece en esa torre de vigilancia, observando los soldados de la montaña desaparecer en la noche, llevándose con ellos un misterio que quizás nunca se resuelva.